En 1855 el general Martínez me nombró jefe político de Ixtlán, que para aquel entonces formaba parte del departamento de Villa Alta. Ya calmada mi primera aventura revolucionaria, y siendo yo muy aficionado a la milicia, traté de organizar la Guardia Nacional en aquel distrito, pero el gobernador me lo prohibió, ya que no consideraba aptos a los de Villalta para tal carrera. Sin embargo, sí hice yo una semi-organización, al convencer a la gente de unirse, dando algunas concesiones, como no arrestarlos por faltas leves, una escuela de gimnasia exclusiva y preferencia en los bailes que organizaba yo en beneficio de los guardias nacionales. Amagado un día el gobernador de Villa Alta por una revuelta de juchitecos, logré controlar la situación por medio de 100 hombres de Guardia Nacional. Gracias a esto, siendo ya Benito Juárez el gobernador del estado, me autorizó y mandó los medios para seguir organizando más en forma. El general García me llegaría a pedir que secundara yo la aceptación de una contrarrevolución de los conservadores, a lo que me negué y en cambio decidí movilizar a mis fuerzas a la capital del estado. Convoqué a los otros jefes militares, pero solo se presentaron dos, uno con 20 y otro con 100 hombres. Por mi parte, mi fuerza era de 270 hombres. El general García se retractó y volvimos a nuestros respectivos pueblos. Don Benito Juárez nos pidió licenciar a los hombres y facilitó los recursos para el pago. Al parecer se sorprendió de que mi fuerza no costara tanto, ya que me negué a pagarles convencionalmente, pues en los días de marcha se les dio buen rancho. Y mis oficiales, sargentos y cabos, no podían cobrar como tal, pues no tenían la formación suficiente. Yo mismo los instruía en las noches. Solo me hacía falta una trompeta, y al enterarme que el mozo de don Miguel Castro lo era, pedí que me ayudara. Este Fidencio Hernández llegaría a ser general de brigada. De esta manera, mis guardias llegaron a ser la fuerza más estable del bando liberal en el estado. Posteriormente solicité al señor Juárez se me incorporara al primer batallón de guardias nacionales, aunque fuera como teniente, a lo que al principio se negó rotundamente. Al final me integró como capitán al segundo. Nada extraordinario pasó en el estado de Oaxaca por espacio de unos meses, pero cuando llegó la revolución de los conservadores en 1857, a la voz de Religión y Fueros, se pronunció en el distrito de Jimiltepec el coronel don José María Salado. El gobernador ordenó a la Guardia Nacional que fuese a atacar a los insurrectos. Salimos la compañía de granaderos, la segunda de mi cuerpo, mandada por el capitán Pedro Vera, y una compañía de Ejutla. Mi compañía tenía 100 hombres, la segunda tenía 60 y la de Ejutla era un piquete de unos 40. Estuvimos a la orden del teniente coronel Velasco. Luego se nos agregó el mayor Montiel con 100 hombres y por combinación el general don Juan Álvarez nos auxiliaría el teniente coronel Nicolás Bustos con 200 hombres de guerrero. Cuando hacíamos nuestra marcha para incorporarnos al teniente coronel Bustos o para proteger su incorporación, se nos interpuso entre Santa María Ixcapa y Coajinicuilpan del distrito de Ometepec el coronel Salado con su columna de 700 hombres, armados todos con fusiles, sin bayoneta y además como armas de carga con machetes de los que se usan en el sur, y nos obligó, como a las 2 de la tarde del día 13 de agosto de 1857, a combatir con él antes de que se nos incorporase Bustos, quien estaba como a 10 o 15 leguas de distancia. Y el enemigo, según informes de nuestros exploradores, se encontraba a menos de 1 milla, emboscado en el camino que habíamos de seguir. Después de un corto descanso que tomó nuestra columna en el pueblo de Ixcapa, el teniente coronel Velasco fue con algunos cabos y sargentos a reconocer al enemigo desde una altura vecina que indicó el alcalde del pueblo. Mientras el teniente coronel ejecutaba esa operación, el mayor ponía a nuestro personal en actitud de defensa y de recibir órdenes. Cuando regresó Velasco, nos manifestó con alguna imprudencia, porque lo hizo delante de la tropa, que el enemigo era muy superior a nuestras fuerzas y que era necesario retirarse sin combatir, porque de seguro seríamos derrotados si presentábamos acción. Como el piquete que llevó Velasco a la colina disparó algunos tiros de fusil sobre el enemigo, notó que había sido descubierto y emprendió decididamente su marcha sobre nosotros. Así fue cuando el teniente coronel ordenaba una contramarcha, y yo le manifesté los inconvenientes de este movimiento, que veía claramente sería la destrucción de nuestra pequeña columna. El enemigo cortó la discusión presentando su grupo por el camino nacional, y una columna por una vía transversal que le permitió entrar al pueblo sin ser vista por nosotros. En esos momentos dirigí a mi compañía algunas palabras de exhortación
recordándole su protesta a nuestra bandera, con lo que procuré exaltar su orgullo militar, un tanto abatido por la opinión imprudente manifestada de mi teniente coronel. Y sin esperar sus órdenes, mandé armar a calar bayonetas y la puse en marcha, al trote, sobre el enemigo. Hizo lo mismo el teniente Ramírez, comandante de la compañía de Ejutla, y los dos jefes quedaron con el resto de la fuerza en observación de lo que nos pasara. Antes de chocar con la columna que descendía de la colina y al pasar por una de las bocacalles del pueblo, apareció por la derecha y a cortísima distancia la otra que había penetrado por la izquierda del enemigo, la cual mandaba el coronel don Pedro Garza. Tuve, pues, que chocar primero con la de la derecha que con la que era el objetivo de mi marcha al iniciarla. En los primeros disparos que me dieron entre mi columna y la enemiga, fui atravesado de la última costilla falsa de la izquierda a la fosa ilíaca de la derecha, siendo ésta perforada cerca de su cresta superior y sin haber atravesado la bala los intestinos, pues quedó entre ellos y el trayecto de la bala una lámina muy delgada, lo cual me originó una peritonitis aguda. El tiro me derribó, pues fue tan cerca que quedaron incrustados en los tejidos de mi ropa algunos granos de pólvora, ocasionándome los que venían en combustión ligeras quemaduras. Pero me repuse violentamente y como exigía la presencia del enemigo, me levanté, estimulé a mis soldados y puse en fuga a esa columna que ya no regresó de donde había venido, sino que fue a unirse con la que venía de frente, mandada por Salado. En ese momento, y mirando el éxito que sobre la columna de Garza había obtenido la compañía de granaderos y de Ejutla, se vino el resto de nuestra fuerza con los principales jefes, rápida y marcialmente, con todo el brío que inspira la primera vuelta del enemigo. La vista de este movimiento, a la vez que nuestra carga a la bayoneta, hizo voltear la cara al enemigo. No obstante que ejecutamos esta maniobra, ascendió a la colina. La carga se daría en una extensión como de 700 metros. Una vez en la cima, y no pudiendo ya andar más, mandé hacer alto a mi compañía y volví a surtir sus cartuchos en previsión de una media vuelta del enemigo. Procedí así sin orden de mi jefe, porque me pareció que era lo más prudente, y porque sabía que contaba con su buena voluntad, y permanecía a la expectativa. En su retirada ocasionada por nuestra vigorosa carga, el enemigo tuvo que pasar por el río Verde, y allí perdió mucha gente. Pues aunque había canoas suficientes para conducir a todos en una retirada ordenada, la suya no tuvo este carácter. Los primeros que ocupaban una canoa se salvaban, sin esperar que llegaran otros para llenarla, y los que llegaban después, y en desorden, ya no encontraban en qué pasar el río. Y o se ahogaban, si pretendían pasarlo a nado, o morían a consecuencia de nuestras balas o de la voracidad de los caimanes que abundan en el río. En el primer choque murieron Pedro Garza y José María Salado. Este último, más valiente que el primero, se nos vino encima con un machete en mano, y al pegar al sargento de mi compañía, Anastasio Urrutia, un machetazo en la cabeza que le abrió el cráneo, de cuya herida sobrevivió, el disparo de Urrutia a quemarropa a su fusil, que estaba cargado y sin haber tenido tiempo de sacarle la baqueta, lo pasó con ella y con la bayoneta, quedando muerto Salado. Al regresar los jefes con el resto de la columna al lugar en donde yo había permanecido, nos informaron que todo había concluido, que el enemigo huía decididamente, perdiendo mucha gente en la persecución, la mayor parte ahogados en el río, y los que por ser buenos nadadores lograban pasarlo, no pudieron llevarse su fusil, y habían quedado por lo mismo completamente desarmados. Al día siguiente se nos incorporó Bustos, y entonces el teniente coronel Velasco siguió con la columna para Jimiltepec, y todos los heridos quedamos en el pueblo de Cacahuatepec, como a 2 millas de Ixcapa, que parecía ofrecer más recursos que este. El día de la batalla, el mayor de mi cuerpo, licenciado Montiel, que en su juventud había hecho algunos estudios de medicina, me aplicó por toda curación hilas secas en forma de lechinos o tacos para detener la hemorragia. Al día siguiente, el señor don Nicolás Arrona, cura que era de Cacahuatepec y que había sido mi maestro de latinidad, me informó que existía en ese pueblo un indio que hacía curaciones tópicas y que entendía algo de medicina. Efectivamente acudió a mi presencia ese indio, que fundaba su atrevimiento para curar en algunos conocimientos científicos que creía haber adquirido en el hospital de San Cosme de Oaxaca, cuando estuvo algunas semanas en este establecimiento en calidad de preso por ebrio. Pero como por lo pronto sufría yo mucho e ignoraba los antecedentes de este individuo, le permití que me hiciera la primera curación, que se redujo a aplicarme un ungüento que él confeccionó con resina de ocote, huevo y grasa, el cual me produjo tan abundante supuración que ella hubiera bastado para matarme, si no acude a mi auxilio un médico.
El señor Juárez, que comprendió la falta que teníamos los heridos de un buen facultativo, ordenó al doctor Esteban Calderón, juez de Tlaxiaco, que por la posta se pusiera en marcha con las medicinas necesarias hasta donde se encontraba nuestro improvisado hospital de sangre, es decir, en Cacahuatepec. Yo, que ignoraba esa disposición de gobierno y sentía ya la falta de médico y la necesidad de curación para todos los heridos, dispuse que emprendiéramos la marcha para Oaxaca, unos en camilla y otros a caballo, los que podían montar. Así se efectuó y a poco de haber salido de Cacahuatepec encontramos al doctor Calderón, quien calificó nuestra determinación de muy imprudente a la vez que de muy audaz. Nos estableció a todos en la hacienda del Pie de la Cuesta, propiedad de don Venancio Meraz, cuyo administrador era un oaxaqueño, amigo personal mío y del médico. Después de 18 días de permanecer en dicha hacienda, cuyo tiempo aprovechó el doctor Calderón para preparar la curación de todos los heridos, y después de varias operaciones dolorosas que me practicó en búsqueda de la bala, sin encontrarla, emprendimos la marcha para Tlaxiaco, que distaba cosa de 20 leguas, a donde llegamos a los 3 días. Lo malo de los caminos y lo lluvioso del tiempo hizo que en una de las marchas resbalaran y me soltaran los cargadores que me llevaban en silla de manos, y eso me decidió a montar a caballo, adicionando mi montura con almohadas para llevar cómodamente la pierna derecha, que resentía mucho de la perforación de la fosa ilíaca. Permanecimos en Tlaxiaco 15 días y de allí fui a Oaxaca, a donde llegué en la noche del 30 de septiembre de 1857. El doctor Calderón me había hecho 2 incisiones en busca de la bala, una por la región abdominal y otra por el cuadril derecho. La segunda incisión me hizo mucho bien, porque permitió la salida de gran cantidad de pus y de varias esquirlas que si hubieran permanecido más tiempo sin salida habrían puesto pronto fin a mi existencia. La conducta observada por los jefes de esa acción desagradó mucho a los oficiales de la fuerza, quienes escribieron a sus amigos y familiares residentes en Oaxaca, censurándolos duramente y hasta tachándolos de cobardes. Esas cartas llegaron a conocimiento del señor Juárez, en cuyo ánimo influyeron, al grado de que no publicó el parte de la acción, sino después de que yo le di informes imparciales respecto de ella. Esto es, que al principio se resistían los jefes a atacar al enemigo, pero que cuando vieron el éxito de mi compañía y la de Ramírez, lo hicieron con todo el brío de que eran capaces. Primer sitio de Oaxaca del 28 de diciembre de 1857 al 6 de enero de 1858. Entretanto, el primer Congreso Constitucional se había reubicado en septiembre de 1857 y el general Comonfort, electo presidente, había inaugurado su nueva administración el 1 de diciembre siguiente, pero por desgracia y cediendo a influencias malignas del Partido Conservador y de pocos liberales visionarios, disolvió el Congreso el 17 del mismo mes y proclamó la dictadura, cambiando así sus títulos de presidente constitucional por el de jefe de asonada. El Partido Conservador lo arrojó a poco de la capital y quedó en posesión de esta hasta el 24 de diciembre de 1860. Juárez había sido electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que le daba el carácter de vicepresidente, y había sido nombrado por Comonfort ministro de Gobernación al inaugurar su periodo constitucional. Cuando Juárez salió de Oaxaca, fue nombrado gobernador del estado el señor licenciado don José María Díaz Ordaz. Al dar Comonfort su golpe de estado, arrestó al vicepresidente de la República, quien fue puesto en libertad cuando los conservadores arrojaron de la capital a Comonfort, y entonces Juárez estableció el gobierno constitucional sucesivamente en Querétaro, Guanajuato, Guadalajara y al final en Veracruz, en donde permaneció hasta enero de 1861, que volvería a México. A poco de mi regreso a la ciudad de Oaxaca, después de la acción de Ixcapa, salió el mayor Montiel con una partida de mi cuerpo, y eso hizo que me encargara yo del detal del batallón, por cuyo motivo, y teniendo aún dificultades para andar, establecí mi habitación en el cuartel donde estaba la mayoría, esto es, en el convento de Santo Domingo. Encontrándome allí, y todavía impedido, se acercó una columna a las órdenes de don José María Cobos, que los conservadores mandaron desde México sobre Oaxaca. Cobos ocupó la ciudad y estableció su cuartel general en el patio del estado. Y el gobernador, con los guardias nacionales, a las órdenes del coronel don Ignacio Mejía, se refugió en los conventos de Santo Domingo, El Carmen y Santa Catarina, que fueron sitiados por las fuerzas de Cobos, en momentos en que el gobernador Díaz Ordaz y el coronel don Ignacio Mejía discutían en mi presencia los medios de defensa de la ciudad y se lamentaban de que había pocos oficiales disponibles. Les manifesté que podían disponer de mí, no obstante que tenía todavía abiertas mis heridas.
Aceptaron mis servicios y me nombraron comandante de la Fuerza de Santa Catarina, convento cercano a Santo Domingo, que se me entregó para defenderlo, y que como lo exigían las circunstancias, yo debía convertirlo en fortaleza. El coronel Díaz Ordaz, gobernador del estado, tomó a su cargo la defensa de Santo Domingo y el coronel don Cristóbal Salinas se encomendó la defensa del Carmen. Como mi compañía era de las maniobrables y debía por lo mismo utilizarse para la salida que se ordenaran, no conté con ella al posicionarme en el convento de Santa Catarina, sino que se me dio un piquete de Guardia Nacional de Ocotlán, a las órdenes del capitán don Ramón del Pino, otro de la Guardia Nacional de Tuxtepec, a las órdenes del subteniente don Marcos Carrillo, quien después llegó a ser general, y otro de Caballería Desmontada de Jalacatlán, a las órdenes del alférez don Vicente Bolaños, actualmente teniente coronel en depósito. Con esta fuerza fortifiqué el punto a mi manera, pues entonces conocía yo poco de este arte. Establecí una comunicación cubierta con el convento de Santo Domingo y puse mi posición en buen estado de defensa. Los serranos de Oaxaca son casi todos cazadores y tienen por lo mismo muy buena puntería, y por ese motivo, y para que los condenados a muerte no fueran martirizados al fusilarlos, en las ejecuciones que había en aquella ciudad, se mandaba traer gente de la Parda, y esta reputación la sostuvieron los serranos durante el sitio de Cobos, frente a nuestra trinchera de la Iglesia de la Sangre de Cristo, que defendía a don Luis Fernández del Campo, tesorero del estado. Había, a cosa de 150 metros de distancia, una pequeña fortificación en el balcón de una casa, y allí estaba situado un soldado de muy buena puntería que hacía mucho mal a nuestras fuerzas. No sabiendo cómo desembarazarse de este enemigo, solicitó don Luis Fernández del Campo, para apagar sus fuegos, que le mandara yo 2 soldados de la sierra, y designé para ese servicio a Luis Ramírez y a Isidro García, ambos de la Guardia Nacional de Ixtlán, que estaban conmigo en Santa Catarina. Ramírez se situó en la azotea del cuartel de la Sangre de Cristo y García en la trinchera, ambos en acecho del enemigo, esperando que el claro de la tronera enemiga, como sucedía cuando se acercaba el tirador. Cuando llegó ese momento disparó Ramírez con tanto acierto que el soldado enemigo cayó muerto sobre el balcón, quedando medio cuerpo fuera y cayendo a la calle su sombrero y su fusil. Sus compañeros lo retiraron, pero dejaron abandonado el sombrero y el fusil. Y en la tarde, el cabo Manuel Vargas, joven de cosa de 19 años de edad, tuvo el sin igual arrojo de ir solo hasta el pie de la trinchera enemiga, recoger ambas piezas y volver con ellas a la trinchera de la Sangre de Cristo, sin que le hubiera pasado nada. Probablemente se aprovechó de un momento de descuido del enemigo, pues de otra manera le habría sido imposible regresar vivo. El doctor don José Antonio Gamboa era entonces mayor de artillería y comandante de una trinchera situada en la calle del Reloj, hacia San Pablo, que estaba cerca de mi posición. Gamboa tenía a su esposa consigo, y esto le proporcionaba mayores comodidades y elementos para la vida, de los que yo podía disponer. Me invitaba a comer en su casa y comenzaron a escasearse los consumibles. Noté las dificultades que tenía su esposa para servirnos los alimentos, y no pudiendo pagar con dinero las atenciones que me habían dispensado, salí un día del perímetro fortificado con el objetivo de conseguir consumibles. Compré una pieza de puerco que llevé a la señora Gamboa, y notando que no se ponía en la mesa, supe después que había salido con triquina, y esto me mortificó mucho. Desde la azotea de Santa Catalina, que dominaba las casas contiguas, por ser todas bajas, noté un día que en una de ellas había muchas gallinas, lo cual ratifiqué después con el canto de los gallos, y me propuse pasar a esa casa, no obstante de que estaba dentro del perímetro ocupado por el enemigo, y poniendo en ejecución este proyecto salí un día de mi posición acompañado solamente del sargento José María Martínez. Crucé la calle a pesar del fuego que nos hizo el enemigo, forcé la puerta de la casa que contenía las gallinas, y entre Martínez y yo nos sacamos todas las que pudimos coger violentamente. Cosa de 12, y con toda la prisa posible, porque la detención de unos cuantos minutos habría dado tiempo al enemigo para ocurrir a la casa y no dejarnos salir de ella, pues estaba muy cerca, llevamos las gallinas que presenté ufano a la señora Gamboa. El enemigo que estaba preparado esperándonos nos hizo a la salida un fuego vivísimo, pero por fortuna no nos ofendió, aunque sí mató a una de las gallinas que yo llevaba e hirió a otras 2, y este pequeño incidente causó una gran alarma en la plaza, pues se le dieron proporciones que no tenía.
Gamboa le llamó humorísticamente la batalla de las gallinas. El descuido del enemigo respecto de las manzanas que cubría con su fortificación y el deseo de adquirir víveres me hicieron concebir la idea del ataque a la trinchera del Curaunda, de que hablaré en el capítulo siguiente. Primer sitio de Oaxaca, esquina del Curaunda, 8 de enero de 1858. Cuando ya contábamos más de 20 días de sitio, y la desmoralización y falta de munición de guerra y de boca comenzaba a producir sus efectos, averigüé que una de las barricadas que el enemigo había puesto en la esquina llamada Curaunda, frente a mis posiciones, era en su mayor parte de sacos de harina y salvado. Esto me inspiró la idea de que, dando un ataque súbito y vigoroso a esa trinchera, podríamos apoderarnos del material de que se componía. Propuse, en consecuencia, al gobernador Díaz Ordaz que con el sigilo debido se diera el asalto a esa trinchera y la manera como creía yo que podía hacerse, con buen éxito. El señor Díaz Ordaz desechó primero por completo mi idea, pero probablemente se la comunicó enseguida al coronel don Ignacio Mejía, y acaso por indicación suya me mandó llamar 2 horas después y me ordenó hablar sobre ese asunto con el coronel Mejía, para ejecutar el movimiento que yo proponía o para contestar las objeciones que él me hiciera. El coronel Mejía aceptó mi plan y se quedó con mis apuntes, que comprendían una combinación de toques para comunicarnos sin que nos entendiera el enemigo. Convinimos pues en que en ese momento, que serían las 10 de la noche, saldría yo de nuestra línea con 25 hombres de mi compañía a horadar la manzana contigua y pasando por varias casas de esa manzana. Llegaría a ocupar las ventanas de la última casa que quedaban a la retaguardia de la trinchera indicada, que por descuido no había ocupado el enemigo, y que al llegar yo a esa casa, esto es, a la retaguardia del enemigo, me auxiliaría una columna de Santo Domingo. El auxilio que debía darme de Santo Domingo el coronel Mejía consistiría en sacar desde la medianoche a la esquina de la Perpetua 2 compañías, la de granaderos del primer batallón y otra del segundo, que era la mía. Tirotear desde allí, consecuentemente, al enemigo, para que, obligándolo a contestar el tiroteo, no oyera el ruido que yo pudiera hacer con el trabajo de perforación de los muros de las 2 compañías que debían situarse en la esquina de la Perpetua. La mía, que era la de granaderos del segundo batallón, debía avanzar por toda esa calle y la del Curaunda hasta desalojar la fuerza que se encontraba en la calle transversal. La señal para que mi compañía emprendiera sus operaciones sería una granada de mano que yo arrojaría por encima de los azoteas y reventaría en la calle. Debía situarse en la trinchera nuestra de Santa Catarina todo el presidio con su correspondiente escolta, para acarrear en hombros los bultos de harina que formaban las trincheras, el perímetro sitiado, luego que yo lo tomara. Las trincheras del enemigo estaban situadas en la calle de la Amapola, como a una tercera parte de esa cuadra, hacia el sur, con frente al convento de Santa Catarina. La esquina de la casa del Curaunda era la sureste, formada por las calles de la Desgracia, que corre de norte a sur, y la del Tapete, que corre de oriente a poniente. No se me dieron los 25 hombres de mi compañía, sino de fuerzas irregulares, complementándolos hasta con serranos que no tenían organización militar. No obstante que di en su oportunidad la señal convenida, no se movieron las compañías de la calle de la Perpetua, sin duda porque las instrucciones que habían recibido del coronel Mejía no fueron bastante claras, pues tanto los soldados como los oficiales de esas compañías eran de mucho brío y deseaban auxiliarme. Sin embargo, de que no se me mandaron los 25 hombres de mi batallón, en la noche del día 7 de enero de 1858, emprendí mi movimiento, comenzando por horadar los muros, que en su totalidad eran de adobe, para lo cual empleaba agua e instrumentos de carpintería, a fin de evitar el ruido que habrían hecho las barretas. Como en cada una de las casas que horadaba tenían que dejar un hombre en el patio y otro en la azotea para cubrir mi retirada, cuando llegué a la última casa apenas me quedaban 13 hombres. La tienda de esa última casa estaba ocupada por el enemigo, quien tenía también un destacamento en la trinchera que daba frente a Santa Catarina. Al terminar la horadación cayó el pedazo de tapia que la descubría, y don José M. Cobos, que momentos antes, visitando su línea, había tenido necesidad de entrar hasta el segundo patio y a la sazón se encontraba encerrado en su común, habiendo dejado a sus ayudantes en la tienda, vio que por la horadación que apareció instantáneamente a su frente entraban soldados y encontró prudente permanecer en su escondite.
Pasados mis soldados y formados en el segundo patio, avancé al primero y encontrando en él a una joven, la encerré en un cuarto para que no diera aviso al enemigo, y me dirigí a la trastienda cuyas ventanas daban a la espalda de los defensores de la trinchera. Los desalojé a los primeros tiros y se replegaron al destacamento que estaba en la tienda y que servía de reserva a la trinchera. Tuve que sostener un combate en la puerta de la trastienda que comunicaba con la tienda, puerta de difícil acceso, porque a poco de haber comenzado la refriega se habían acumulado en su dintel los cadáveres de los combatientes de una y otra parte. Después de media hora de combate y cuando ya me quedaban pocos soldados disponibles, toqué diana, que según mi combinación de que había dejado copia al coronel Mejía significaba que necesitaba yo refuerzos y municiones. Pero el coronel Mejía no me oyó o no me entendió mi toque, porque al tocar yo diana lo repitieron los destacamentos que cubrían las torres de Santo Domingo y el Carmen y echaron a vuelo las campanas. El combate entre la trastienda y la tienda había sido muy reñido, porque como se prolongó mucho, tuvo tiempo la plaza de reforzar sus destacamentos de aquel lugar, con 200 hombres del 9º batallón, mandados por su teniente coronel don Manuel González, hoy general de división. Pero afortunadamente ese gran número de fuerza no tenía por dónde batirme, porque era muy estrecha la puerta que comunicaba a la tienda con la trastienda, y no podía atacarme por la azotea porque lo impedía la altura de la Santa Catarina, coronada de soldados nuestros y que estaba muy inmediata. Después de más de media hora de combate y cuando había perdido en la trastienda 9 hombres, quedándome solamente 3 y el corneta, y cuando me persuadí de que había fracasado la combinación por no haber recibido auxilio convenido, arrojé sucesivamente sobre la tienda granadas de mano encendidas para contar con algunos segundos que me permitiera retirarme sin ser perseguido. Tiempo que me fue muy corto porque Cobos, que permanecía en su escondite y que me vio pasar a mi regreso, dio inmediatamente aviso y ordenó la persecución, que se hizo desde luego. En mi retirada tuve la desgracia de perder el trayecto de las horadaciones porque al sentir los soldados que yo había dejado apostados en el camino que me retiraba, habían huido antes de que yo pudiera verlos, y en lugar de dirigirme al cuarto del zaguán, que era donde estaba la horadación de una de las casas, tomé para el segundo patio. Pero por fortuna mía, la tapia no era muy alta y pude salvarla cuando ya tenía a la vista a mis perseguidores. Mi extravío sirvió para extraviarlos y me dieron el tiempo suficiente para entrar a mi línea de defensa. Los 3 soldados y el clarín que me quedaban habían salido por la horadación y con ellos se habían ido los que vigilaban el patio y debían mostrarme el camino. Así fracasó esta operación, que tantas esperanzas nos había dado de meter algunos víveres a las fuerzas sitiadas. Terminada esta refriega, fui a Santo Domingo a dar parte de su resultado. Muy mortificado por su mal éxito, mi indignación era tal que dejé de saludar al capitán José María Lozano de la compañía de cazadores del 1er batallón, a quien por su edad y por cariño llamábamos los oficiales papá, cuyo nombre no le agradaba. Había sido designado por el coronel Mejía para ayudarme en este movimiento, y habiendo visto el peligro que corrí, suponía que me habían matado en la refriega, y cuando me vio vivo regresar de Santo Domingo, se alegró grandemente, y como yo pasé a su lado sin hablarle, me dijo: ¿que no le hablas a tu papá? Y lo pasé, sin contestarle su saludo. Me sentía, como era natural, muy contrariado, especialmente contra el coronel Mejía, porque no me había ayudado de la manera que habíamos convenido, y me propuse cometer la descortesía de no darle a él, como debía hacerlo, el parte del resultado de mi movimiento, sino directamente al gobernador del estado. Al subir a la habitación que ocupaba el licenciado Díaz Ordaz en el convento de Santo Domingo, me encontré al coronel Mejía en la escalera principal, cerca de la sala de profundis, y sin saludarle, seguí mi camino, hablando en voz alta. Él comprendió mi enojo y tuvo la fina delicadeza y atención de no darse por ofendido, sino que por el contrario me dijo en voz alta para que yo lo oyera bien: calma, calma, Porfirio, así era yo cuando era joven. Asalto a Oaxaca, 16 de enero de 1858. En la semana que siguió el ataque de la esquina del cura Hunda, creció mucho la desmoralización de los sitiados, que culminó al saber que el gobierno se proponía retirarse a la sierra. Rompiendo el sitio, conocido este propósito por los oficiales más jóvenes y belicosos, se formó un compromiso de desobedecer esa orden y atacar decisivamente al enemigo que ocupaba la plaza. Ese complot llegó a conocimiento del gobernador y del coronel Mejía, y como no estaban en condiciones de someternos, creyeron preferible castigarnos, poniéndonos a la cabeza de las columnas que debían asaltar la plaza. A mediados de enero de 1858, nuestra situación era ya desesperada, pues
el día 15 se habían acabado los víveres y para el día 16 solo quedaban harina que apenas alcanzaba para dar escasamente la ración a los soldados por la mañana. Las municiones eran también muy escasas, pues tan solo nos quedaban muy pocos cartuchos por plaza, y era por lo mismo urgente tomar una resolución definitiva. Era tan crítica nuestra situación que entre las distintas versiones que precedieron al asalto fue la más aceptada la de que el 16 de enero a la diana o poco antes, rompiéramos el sitio saliendo por el Fortín de la Soledad o Llano de Guadalupe a San Felipe del Agua para la sierra. Y esta, como la más verosímil, fue aceptada por el enemigo, quien con objeto de prevenir nuestra evasión, colocó en San Felipe del Agua toda su caballería, que por ese motivo no tomó parte en la defensa de la plaza, con excepción de un escuadrón que quedó en la ciudad y que fue derrotado por nuestra tercera columna en la esquina del Carmen Bajo. Esta circunstancia nos favoreció porque redujo el efectivo del enemigo en los momentos del combate. En esta difícil situación el coronel Mejía, en quien descansaba el gobernador Díaz Ordaz, quien por no traer educación militar y ser hombre modesto, aunque de muy buenas disposiciones, vacilaba en seguir sus propias inspiraciones, propuso el gobernador en la noche del día 15 uno de esos tres recursos para salvar aquella situación. Primero, rendirse a discreción al enemigo, izando desde luego una bandera blanca en Santo Domingo, lo cual habría causado peligrosa indignación en la tropa, que a pesar de todo no estaba desmoralizada. Segundo, hacer un esfuerzo para romper el sitio, saliendo con las fuerzas, municiones y elementos de guerra que nos quedaban por el Llano de Guadalupe a San Felipe del Agua e internarse en la Sierra de Ixtlán. Y tercero, hacer un esfuerzo supremo para tomar la plaza por asalto. Discutidos estos arbitrios con el señor Díaz Ordaz con el coronel Mejía, convinieron ambos en que la retirada les costaría la vida, pues sabían bien que la parte más joven y belicosa de los jefes y oficiales, sitiadores, estaba decidida a no retirarse sin pelear, y creyendo que en todo caso iban a morir, les pareció preferible morir peleando en buena lid. Una vez tomada la resolución de asaltar la plaza, se reunieron en el convento del Carmen Alto las fuerzas designadas por el coronel Mejía para formar la columna segunda, tercera y cuarta. Las cargas y su escolta quedaron en el atrio de Santo Domingo, con la primera columna que a la señal dada debía salir a paso de carga, y el teniente coronel don Juan Nepomuceno Almonte, don Juan Nepomuceno Almogávar, que aunque no tenía fama de valiente, era el soldado de mejor instinto militar y mayores conocimientos facultativos que había entre los sitiados, se ocupó desde las 12 de la noche del día 15 hasta el amanecer del 16 en que se dio el asalto, en darnos instrucciones respecto de la formación que debíamos seguir y la manera como debíamos proceder en todas las contingencias que se nos presentaran, cuyas instrucciones nos fueron muy útiles y contribuyeron al resultado favorable del movimiento. El gobernador encomendó la ejecución del asalto al coronel don Ignacio Mejía, quien organizó 4 columnas, la primera compuesta de las compañías de cazadores del primero y el segundo batallón, y las órdenes del teniente coronel don José María Ballesteros, y como segundo jefe el capitán don Luis Mieri Terán, quien hasta entonces era conocido como un joven honrado, dependiente de la casa del señor don Manuel Sánchez Posada. Debía atacar el Palacio Nacional, saliendo por la puerta principal de Santo Domingo y marchando por las calles de la Sangre de Cristo, del Colegio y del Sagrario. La segunda columna, compuesta de granaderos del primero de cazadores y del segundo y compañía de Ejutla, tenía por jefe al teniente coronel don José María Ballesteros y por segundo al mayor don Tiburcio Montiel, y debía salir por la puerta principal del atrio del Carmen y dirigirse a la plaza de armas paralelamente con la marcha de la primera columna, por las calles del Carmen y de Echeverría, de Canalizo, de la cárcel vieja del Fiscal, de Urda y de Catedral. La tercera columna, compuesta de granaderos del segundo y la del primero, cuyo jefe era el teniente coronel don Manuel M. Velasco, y yo, su segundo, debía salir por la misma puerta del Carmen, marchar transversalmente, esto es, de oriente a occidente por la calle del Placer, y al fin de ella tomar una dirección paralela a la de las otras 2 columnas por las calles del Sol, de la Barranca, de la Solfa, de Jalapa y el Carmen Bajo, siendo el objetivo de las 3 columnas la plaza de armas con el Palacio a la Concepción y Catedral. La primera columna tenía de frente desde su salida a la calle de los Fuegos de las alturas del estanco, y al frente los de la trinchera que atravesaba la calle a la media cuadra del estanco, que tenía un obús, trinchera que debía asaltar su columna antes de llegar a la plaza. El nombre de estas calles en la nomenclatura moderna de la ciudad de Oaxaca es Cuarta de Benito Juárez, Tercera de Benito Juárez,
segunda de Benito Juárez, primera de Benito Juárez, quinta de la Libertad, cuarta de la Libertad, tercera de la Libertad, segunda de la Libertad, primera de la Libertad, calle de León, primera del Salto, sexta de Porfirio Díaz, cuarta de Porfirio Díaz, quinta de Porfirio Díaz, segunda de Porfirio Díaz, primera de Porfirio Díaz. En el original falta la N que aparece en la nota. La segunda columna se encontró también desde su salida con los fuegos de la Manzana de frente, en donde había un cuartel de infantería, y los de la trinchera con un obús que atravesaba por la mitad la calle de la Cárcel Vieja, y la cual debía de ser tomada antes de batir a la plaza. La tercera columna marchó sin sufrir fuegos por la calle del Placer, pero luego, que torció hacia el sur, en dirección de la plaza, esto es, desde la segunda del Salto, tuvo de frente los fuegos de la trinchera sin obús, que había a media cuadra en la calle de Jalapa, y los de las alturas de ambas aceras, y los de la Torre del Carmen Bajo. La cuarta columna, de reserva, mandaba personal por el coronel Mejía, quien dirigía el asalto. Seguía sobre la huella de la tercera, llevando por segundo jefe al teniente coronel don Alejandro Espinosa, y se componía de 400 hombres de batallones del primero y el segundo. El licenciado don Juan de Mata Vázquez se unió como voluntario a esta columna y acompañó como ayudante al coronel Mejía. También iba con él el mayor don Ignacio Villalba, quien fungía como mayor general de la brigada. Como la tercera columna encontró menos resistencia en su trayecto, y una vez tomada la trinchera de la calle de Jalapa, fue la que primero se acercó a la plaza. Sufrió el ataque de una reserva de caballería que, procedente de la plaza, vino a chocar contra ella en la esquina del Carmen Bajo. Esa caballería fue rechazada con gran pérdida y huyó por las calles de la Villarraza y de Capuchinas, y en consecuencia de esto las fuerzas enemigas que defendían la altura del Carmen Bajo la abandonó, saliendo por la casa de don Esteban Esperón para reagruparse en la plaza. Esta circunstancia nos permitió salir por la calle del Refugio, abatir a retaguardia la trinchera de la cárcel que, apoyada por el cuartel de zapadores, hacía una sangrienta resistencia a la segunda columna, y a esa maniobra se debió que esa trinchera fuera tomada, siendo ese combate el más reñido y costoso para ambas partes que hubo en ese día. La casa llamada en Oaxaca de Canalizo, situada en la calle de la Cárcel Vieja, servía de cuartel a un batallón de zapadores que había venido de México para reforzar a Cobos. La puerta principal de esa casa quedaba fuera de las trincheras y por ese motivo había sido tapiada, y se utilizaba en su lugar la puerta de la cochera, que quedaba detrás de la trinchera. En esa cochera fue donde tuvo lugar lo más reñido de ese combate, que se conoce en Oaxaca como el combate de la cochera, y en la cual, en todo el fondo de la casa, quedaron muertos la mayor parte de los zapadores que ocupaban el cuartel y muchos de nuestros mejores soldados. Al quedar en nuestro poder la trinchera del cuartel, lo mismo que su obús, con gran costo de tropa y oficiales, la primera columna tomaba la trinchera del estanco, a costa también de algunos muertos y heridos, contando entre los segundos a su jefe, el teniente coronel Batalla, que murió a pocas horas, y el capitán de cazadores del segundo batallón, don José Vicente Altamirano. En la tercera columna también había muchas bajas de sargentos y soldados y algunos oficiales subalternos. Tomadas las tres trincheras que se oponían al paso de nuestra columna de la primera, avanzó hasta la esquina del Colegio de Infantes y, extendiendo tiradores en los portales de la nevería y de ropa, atacaba desde allí el palacio por su frente, y destacó un pelotón que, pasando por las calles de Segovia y La Palma, se estableció en la esquina de San Agustín, donde batía el costado derecho del palacio por la calle de la Razabal. La segunda columna pasó por la Alameda de León, calles de Ortigosa y de la Cochinilla. Se estableció en la esquina de la casa de Juan Pablo Mariscal, y desde allí, con un obús y con tiradores, él batió el palacio por su izquierda, acechando un momento a propósito para asaltarlo. La tercera columna, después de batir y rendir un destacamento que había en la torre de catedral y de bajar un pedrero que tenía ese destacamento, estableció en la esquina del Portal de Flores un obús para batir por el frente al palacio, y al abrigo de sus fuegos de los tiradores de los portales de la ropa y nevería, y los de un grueso pelotón que se cubría tras la fuente y pirámides que entonces había en el centro de la plaza. Emprendió el asalto al palacio por dentro del Portal de Flores simultáneamente con la segunda columna, que lo hacía por la calle de la Concepción, y ambas fueron rechazadas a la mitad de sus respectivos avances, con grandes pérdidas, habiendo sido gravemente heridos el teniente coronel Velasco, quien tuvo que retirarse. La ausencia del teniente coronel Velasco me constituyó jefe de la segunda columna, cuyo mando comencé a ejercer
parándola y reorganizándola en la esquina del Portal de Flores, mientras la segunda hacía lo mismo en la esquina de la casa de Mariscal. Los tiradores de los portales, otros que puse en el Portal de Flores, los de la Fuente, los de las esquinas de Mariscal y San Agustín y nuestros respectivos obuses, no cesaban de batir el palacio casi a quemarropa, pues los obuses estaban a 100 varas y algunos tiradores a cosa de 15 varas de las obras de fortificación de aquel edificio. Estando las cosas en este estado, llegó a la Alameda de León el coronel Mejía con la columna de reserva y recibió un balazo en el pecho, del lado del corazón, que no le hizo mal ninguno, porque traía colgado del cuello y atado sobre el pecho un jorongo rojo, y en los pliegues más gruesos de este se enredó y detuvo la bala. Algunos oficiales le proponían que ocupáramos la altura inmediata del Palacio y la Concepción, pero como a consecuencia del enérgico ataque que habíamos dado al llegar a las obras pasajeras que defendían el frente del palacio, el enemigo sufrió tal pérdida de moral que empezó a huir en desorden. El coronel Mejía quiso aprovecharse de aquella ventaja, dispuso el ataque ya no por dentro del Portal de Flores, como lo habíamos emprendido, sino por en medio de la plaza, ordenando otro tanto al capitán Terán, quien atacó con tal brío que llegó al palacio antes que nosotros, impidiendo que siguieran escapándose los enemigos por la puerta del costado del palacio, que ve el poniente, mientras nosotros entrábamos por las del frente. Los patios de palacio estaban obstruidos por los hombres y caballos heridos de los combatientes de las calles y plaza, que aún contaban con aliento bastante para replegarse a aquel edificio. Probablemente al cargar una mula con dinero, se rompieron los costales que lo contenían, pues el suelo estaba regado de pesos fuertes que hacían resbaloso el piso y que atraían mucho la atención de nuestros soldados, que habían carecido por varios días de haber. Luego que el enemigo nos vio dueños del patio y que ascendíamos por las escaleras principales, se rindió la tropa que quedaba en los corredores del segundo piso y sus jefes y oficiales corrieron a refugiarse a un salón que servía de prisión al licenciado don Manuel Dublán, secretario que era entonces del gobernador del estado y que habiendo salido de Oaxaca en comisión había sido capturado por el enemigo don Ramón Díaz Ordaz, don Juan Baunet y algunos otros liberales prisioneros, quienes aceptaron protegerlos y salieron a presentarlos al coronel Mejía. Cosa de 18 jefes y oficiales reaccionarios fueron hechos así prisioneros. El hoy general don Manuel Inclán, entonces teniente coronel de artillería, había sido herido y prisionero a nuestra entrada, con los cañones situados en la puerta. En esos momentos, y notándose fuego vivo por la plaza del mercado, se me ordenó que acudiera con 2 subdivisiones de la columna de reserva en un cuartel de caballería que había en Alhóndiga Vieja. Se defendían los restos del cuerpo contra soldados a la desbandada y paisanos armados que los batían. A mi llegada se rindieron a la presencia de tropa formada, y ya no hubo más combate serio ni persecución, porque todos los vencidos que huían contaron con la protección de su caballería que pasaba del norte para el sur de la ciudad, envolviéndola con sus flancos. Merece especial mención un rasgo de valor, alucinación o despecho que ocurrió en los momentos del primer ataque que dimos con mal éxito al palacio. Al moverse las columnas segunda por la calle de la Concepción y tercera dentro del Portal de las Flores, los tiradores de los portales, los de la esquina de San Agustín y los de la Fuente, que estaban en el centro de la plaza, avanzaron hacia el palacio y cuando vieron que las columnas rechazadas hacían lo mismo, volvieron a sus respectivos puestos, pues el sargento Anastasio Díaz, que estaba con los tiradores de la Fuente, que mandaba el capitán Lozano, no quiso regresar y poniéndose a la espalda su fusil, corrió hasta el pie de la trinchera de frente de palacio y comenzó a encender y arrojar para adentro granadas de mano que llevaba ya despuchinadas en el saco de ración y en las bolsas del pantalón. Después de haber arrojado algunas, intentó salvar la barrera, fue herido y entonces intentó entrar por la cañonera. En esos momentos hizo fuego el obús y aunque no lo tocó la metralla porque él procuró desenfilarse, lo mató a la fuerza de la explosión y le encendió las granadas que tenía en las bolsas del pantalón, las cuales lo destrozaron por completo, causando por su valor admiración al enemigo que lo supuso ebrio. Yo que acababa de hablar con él, sé que no lo estaba y que era notablemente valiente
y que estaba muy orgulloso de serlo. El teniente coronel don Manuel González salió en desorden con la tropa y oficiales del 9º por la cabecera oriental del portal del palacio y allí fue confundido con nuestros soldados que perseguían a los que huían por esa calle. González llevaba como distintivo en el pecho una cruz roja y al voltear la cara para coger su sombrero, que se le había caído, fue visto por nuestros soldados que se disponían a disparar sobre él. Cuando llegó al extremo de la calle, torció hacia el sur, por donde huían sus compañeros, y pudo así salvarse. Luego que terminó el asalto, me dirigí en busca de Joaquín Ortiz, a quien tenía prisionero la fuerza de Cobos. No haría yo justicia a la memoria de un mexicano de mérito, que se habría distinguido mucho en el servicio de la nación si las guerras fratricidas no hubieran puesto un fin prematuro a sus días y que era, a la vez, contemporáneo y amigo mío, si no le consignara algunas líneas. Ortiz, como yo, comenzó su carrera en el Instituto Literario de Ciencias y Artes de Oaxaca, y tampoco la terminó, por haber tomado las armas en defensa de las ideas liberales. Él salió, sin embargo, del instituto 2 años antes que yo, y comenzó su carrera como teniente en el batallón de artillería, del que era coronel don Ignacio Mejía, y teniente coronel don Alejandro Espinosa. Cuando yo entré como capitán al 2º batallón de Guardia Nacional de Oaxaca, Ortiz era ya capitán de granaderos de 1er batallón. Era hombre de notable valor personal, de muy buen sentido y de gran ilustración para su edad, pero en cambio tenía una constitución física muy débil, y a esa circunstancia debió su muerte. Era Ortiz de un carácter muy susceptible y por esa causa rehusé una vez el ascenso que me ofrecía el señor Juárez, de mayor, pues estaba seguro de que Ortiz se ofendería grandemente por esa preferencia en mi favor, con motivo de ser él más antiguo que yo en el servicio militar. Comprendiendo el señor Juárez el mérito de Ortiz, lo nombró gobernador del departamento de Huajuapam de León, uno de los principales del estado de Oaxaca. Y al saber Ortiz que Cobos había ocupado la ciudad de Oaxaca, se vino con una pequeña fuerza con objeto de someter al gobierno constitucional, pero fue capturado por los reaccionarios y conducido preso a la capital. Mi primer cuidado después de tomar la plaza el 16 de enero de 1858 fue buscar a Ortiz y me dirigí a la casa del obispo Mantecón, en donde se encontraba prisionero, pero supe que se lo habían llevado consigo los reaccionarios en su retirada. Después de algún tiempo fue puesto en libertad y volvió a su puesto de gobernador de Huajupam, pero en un encuentro que tuvo con Manzano, quien se había pronunciado por la reacción, le mataron el caballo y no pudiendo escaparse por la circunstancia de lo raquítico de su constitución, fue alcanzado y muerto por el enemigo. Su muerte fue gran pérdida, no solamente para el estado de Oaxaca, sino para la república toda, pues era hombre de mérito y de porvenir. Tehuantepec, Jalapa y las Jícaras, 25 de febrero y 13 de abril de 1858. Cobos y sus oficiales derrotados emprendieron camino para el sur de Oaxaca, llegaron hasta Miahuatlán y de allí se fueron a Tehuantepec, por la sierra de Huamelula. En Tehuantepec encontraron mucha aceptación en el pueblo, que era esencialmente retrógrado y fanático, y fueron eficientemente auxiliados por el comerciante Iglesia Tomás H. Woolrich, cuya goleta, la Elisa, había sido poco antes aprehendida por estar cargada con efectos de contrabando y después abandonada por el gobierno. Cuando éste se vio obligado a replegar violentamente a Oaxaca, la guarnición de Tehuantepec, Woolrich, facilitó a Cobos 2 o 3 mil machetes para trabajos de monte que acababa de recibir con su contrabando y una fuerte cantidad de pólvora que había entre sus mercancías, con la condición de que reorganizara sus tropas en Tehuantepec, aprovechando la buena acogida que allí había tenido, y le aconsejó que explotara a los principales comerciantes de ese lugar, muy especialmente a don Rafael Vasquerizo, administrador de las Salinas, a don Antonio Calzada y a don Fernando Velázquez, cuya ruina quedó consumada con ese motivo. Reorganizado Cobos por la decidida protección que encontró en Tehuantepec, amenazaba seriamente el gobierno de Oaxaca, el cual se vio obligado a mandar prontamente a una columna que fuera en su persecución y cuyo mando encomendó al coronel don Ignacio Mejía. Esta columna se componía de 700 hombres, poco más o menos, y se formaba de la compañía de cazadores y granaderos del 1er batallón de Guardia Nacional del Estado, mandadas por su teniente coronel licenciado José M. Ballesteros, de las compañías de granaderos y cazadores del 2º batallón, mandadas por mí como capitán de granaderos, de las compañías de granaderos y de cazadores del 3er batallón, mandadas por su teniente coronel
don Alejandro Espinosa, de una sección de artillería de montaña mandada por el teniente don Nabor Bolaños y de un escuadrón de Guardia Nacional mandado por el teniente coronel Miguel Luna. Emprendimos la marcha hacia Tehuantepec y al llegar a la hacienda de Tapanela, supo el coronel Mejía que había una avanzada de infantería y caballería en un rancho llamado Las Vacas. Y destacó el capitán un piquete de caballería. Como muy conocedor del terreno, batió al destacamento de Las Vacas, sorprendiéndolo por veredas que le permitieron llegar al rancho sin ser sentidos por los puestos avanzados y los destruyó casi por completo. Seguimos la marcha y al pasar por las haciendas de San Cristóbal, tuvimos noticia de que el enemigo se movía de Tehuantepec para encontrarnos. Y en efecto, el 25 de febrero de 1858, antes de llegar al pueblo de Jalapa, comenzamos a hacer tiroteados por su avanzada. Atacamos vigorosamente a su núcleo principal, que estaba en el convento, habiéndose posicionado además de 2 montículos inmediatos al pueblo de Jalapa, y fue completamente derrotado, pues no pudo resistir el empuje de nuestros soldados, que venían orgullosos de su reciente victoria en Oaxaca. El combate fue muy reñido, pues duró más de 1 hora, y el número de heridos, tanto del enemigo como nuestros, nos obligó a permanecer 2 días en Jalapa. Cobos tenía en esa batalla cosa de 3000 hombres, la mitad de ellos armados y la otra mitad solo con machete. Tenía 4 cañones que la Comisión Liberal de Tehuantepec, al replegarse a Oaxaca en diciembre de 1857, no pudo llevarse consigo, y los había dejado clavados, pero Cobos los utilizó y los perdió en la acción de Jalapa. Cobos y sus oficiales emprendieron la fuga por el camino de Jalapa a Huamelula, en donde permanecieron ese día después de haber hecho una marcha muy rápida y muy penosa. Como el coronel Mejía había dado aviso a los juchitecos, partidarios del gobierno, que habían ocupado ya Tehuantepec, aprovechando el abandono que de esta plaza hizo Cobos para salir a nuestro encuentro, una partida de juchitecos se puso rápidamente en marcha por camino extraviado al lugar por donde Cobos debía pasar. Llegó en efecto antes que Cobos y sin ocupar la habitación del rancho, se emboscó en el monte y encerró en el corral un buen número de vacas de ordeña para provocar el apetito de los prófugos que a poco debían pasar por allí y seguramente con hambre. Así sucedió. Al amanecer del día 26 de febrero, y cuando más de 40 personas de las que huían con Cobos, que casi todos eran jefes y oficiales, estaban a pie y ocupados en ordeñar las vacas, los juchitecos rodearon el corral y asesinaron a todos. Cobos, don Manuel González y otros oficiales se salvaron de esa matanza por no haberse detenido en el rancho del Garrapatero, temiendo que fueran perseguidos de cerca. Entre los muertos había algunos curas que seguían a Cobos en calidad de Estado Mayor o simpatizadores. Continuó Cobos su marcha por toda la costa hasta San Pedro Mixtepec, en donde, inclinándose al noreste, atravesó la Mixteca en esa dirección y salió a Tehuacán para unirse con los suyos, que ocupaban la capital y algunas ciudades del centro de la República. En cuanto a nosotros, después de 3 días, cargamos nuestros heridos y materiales quitados al enemigo y emprendimos la marcha para Tehuantepec, en donde el coronel Mejía se ocupó de reorganizar el gobierno del departamento. Permanecimos cerca de 3 semanas en Tehuantepec e hicimos algunas salidas en persecución de las agrupaciones del enemigo, salidas que no tuvieron éxito alguno, porque éste se escondía en los montes cuando lo sorprendíamos. Entretanto, el coronel Mejía recibió orden de volver con la brigada a Oaxaca, dejando un destacamento en Tehuantepec, y se le prevenía que volviera rápidamente porque tenía que marchar a Veracruz por la sierra para servir de escolta al presidente Juárez, que venía por el Pacífico y el Istmo de Panamá para establecer el gobierno constitucional en Veracruz. El coronel Mejía nombró gobernador y jefe militar del departamento de Tehuantepec al teniente coronel Ballesteros, que era el más antiguo entre los jefes de filas con mando de fuerza, pero este jefe presentó muchas excusas, llegando hasta anunciar su dimisión. Hizo la misma proposición el teniente coronel Alejandro Espinosa y, habiendo obtenido el mismo resultado, me habló de este asunto, rodeando su indicación de muchos encomios, ofreciendo que pronto vendrían auxilios eficaces en mi favor y que antes de 2 meses estaría él mismo de regreso con una columna para protegerme.
Manifesté al coronel Mejía que mi deber era obedecerlo, pero autorizado por la explicación que bondadosamente me hacía respecto a la responsabilidad del enemigo y para que mi aceptación, hija del deber, no se atribuyera a ignorancia, le llamé la atención sobre el hecho de que de los 3000 hombres que Cobos nos presentó en Jalapa, no había huido con él arriba de 100, que todos los itzmeños quedaban ahí y que tampoco nos habían dejado arriba de 100 fusiles en el campo, que por consiguiente todas las armas y todos los hombres estaban en los pueblos y montañas del istmo, y que si no se ponían en actividad era por lo reciente de su derrota y por la presencia de las columnas que él mandaba, pero que una vez retiradas estas y pasada la primera impresión de aquella derrota, se reorganizarían y constituirían un enemigo superior a la guarnición, temiendo muy fundadamente que las autoridades, tanto de la ciudad como de los pueblos de departamentos, fueran más afectas al enemigo que a nosotros, por causa de su fanatismo religioso y su hostilidad a Oaxaca. Le manifesté por último que sin embargo de estos serios peligros aceptaba el mando que me ofrecía y que haría cuanto estuviera en mi poder para sostener allí la autoridad y la honra del gobierno. A pesar de todo, poco me imaginaba yo lo difícil de la situación que aceptaba. Fui pues nombrado gobernador y comandante militar del departamento de Tehuantepec y quedaron a mis órdenes las 2 compañías de mi batallón, cuyo mando se me había encomendado desde Oaxaca y cuyo personal no pasaba de 160 hombres, sin el capitán de los cazadores don Vicente Altamirano, quien había quedado en Oaxaca, curándose de las heridas que recibió en el asalto de la plaza, el día 16 de enero anterior, pero se nos incorporó a poco. Apenas se retiró de Tehuacán la columna del coronel Mejía, cuando comenzó a ser tiroteada la guarnición durante el día y la noche, en los suburbios de la ciudad, y algunas veces en las calles. Como al mes y medio de esta situación, los sublevados se aproximaron una noche más formalmente a la ciudad, dando algunos toques de maniobras que indicaban el propósito de atacarla o de ponerle sitio, y en efecto el enemigo había establecido un cuartel general en la hacienda de las Jícaras, al otro lado del río y distante como 2 kilómetros de la plaza. Después de esperar en actitud de defensa y calculando que el enemigo reservaba sus operaciones para el día siguiente, salí sigilosamente en la noche del 12 de abril de 1858, con toda mi fuerza, dejando el cuidado del cuartel a un pequeño destacamento al mando del teniente Juan Omaña, y protegido por el barrio de San Blas, que tenía algunas armas y era el único amigo que teníamos entre los 15 barrios que forman la ciudad de Tehuantepec, y por veredas excusadas marché hacia la retaguardia del enemigo, hasta rebasar sus posiciones en más de 1 legua, y haciendo mi marcha a distancia de 2 leguas, poco más o poco menos, de sus posiciones, con objeto de batirlo por su retaguardia, por donde indudablemente no esperaba peligro alguno. La avanzada que cubría la retaguardia de la hacienda de las Jícaras, que fue completamente destruida, estaba mandada por el capitán, ahora general don Manuel Santibáñez, quien se salvó pasando el río a nado. Tuve la fortuna de llegar sin ningún inconveniente cuando comenzaba a despuntar la luz del día 13 de abril de 1858, y así pude dar un asalto rápido y vigoroso, arrollando instantáneamente a la fuerza que cubría la hacienda de las Jícaras, al grado de encontrar casi dormidos a los muchos de los principales jefes y oficiales. Este asalto fue de gran importancia porque murieron en él los jefes más capaces que tenía el enemigo para organizar una revolución, como el coronel José M. Conchado, de origen español y carlista, el teniente coronel José M. García, el coronel Carballo y muchos oficiales subalternos. El coronel Carballo fue muerto por sus mismos partidarios, quienes se imaginaron en su suspicacia que este jefe nos había facilitado la sorpresa de las Jícaras, porque él había tenido a su cargo en esa noche la vigilancia del campamento. El gobierno de Oaxaca me mandó como recompensa de la victoria de las Jícaras el despacho de mayor de infantería.